Hola, muy buenas noches. Qué bueno que están aquí. Es un gusto que me acompañen. Estoy grabando la sesión porque quisiera que este material quede disponible para cualquier persona que quiera verlo y que no haya tenido la oportunidad de conectarse en este momento. Para que sepan que está siendo grabado, ¿no? Esta es una plática. Y quisiera que fuera de carácter informal, más que una conferencia, pues una plática de tal suerte que cualquiera que quiera participar adelante no tenga ninguna restricción en querer hacer un comentario o interrumpirme en cualquier momento para comentar cualquier cosa que ustedes quieran. ¿Okay? Me presento, soy el doctor Roberto González, soy profesor en la licenciatura en entrenamiento deportivo de la Universidad Estatal de Sonora. Y soy coordinador también de la maestría en cultura física en ambientes culturales, interculturales, y estoy a cargo del laboratorio de evaluación del desempeño físico humano en la licenciatura. Soy parte de un cuerpo académico, lo que es un grupo de maestros que nos dedicamos a la investigación, y el propósito de esta plática es compartir con ustedes, hacer divulgación de los hallazgos que hemos encontrado nosotros en investigación y que creemos que pueden ser útiles para los entrenadores en el campo, pues. O sea, que no es un conocimiento que debe quedar en lo teórico o que se publique en algún tipo de revista científica y que se quede ahí, sino nuestra intención es que estos hallazgos que nosotros encontramos desde el punto de vista científico se puedan aplicar en la realidad, en la cancha, en este caso, ¿no? La idea ahorita, la invitación era para entrenadores de voleibol. Sin embargo, lo que vamos a abordar aquí es aplicable a cualquier deporte de carácter intermitente. El voleibol es un deporte intermitente, pero igual lo es el básquet, el soccer, otros deportes donde se intercalan esfuerzos y descansos de manera impredecible, ¿no? Como en el vóley u otros deportes de conjunto principalmente. Entonces, si hay algunos entrenadores de otros deportes que no es estrictamente voleibol, también le puede servir. Además, tengo que aclarar que yo no soy especialista en voleibol. Hemos hecho estudios en voleibol, pero yo no soy ni entrenador de voleibol ni especialista. Entonces, esta plática no va a ser de aspectos técnicos del voleibol, porque estoy seguro que cualquier entrenador de voleibol que está aquí sabe muchísimo más que yo de voleibol. Yo soy especialista en fisiología del ejercicio y lo que yo les voy a compartir es los hallazgos que nosotros hemos encontrado en voleibolistas desde el punto de vista de la fisiología del ejercicio, particularmente en temas que vamos a abordar, que son cargas de entrenamiento y el estado de estrés recuperación de los atletas y cómo ustedes pueden aplicar estos principios en el voleibol de manera práctica. No sé si alguien tenga alguna pregunta o duda hasta ahorita. Bien, voy a compartir para iniciar con el tema. ¿Me avisan si se ve bien, por favor? Sí, sí se alcanza a apreciar. Muchas gracias, Orlando. Bueno, este es mi correo. Si alguien lo quiere anotar para cualquier comentario, duda que ustedes tengan o que me quieran contactar, si algo les interesa de lo que vamos a decir ahorita, pues me pueden contactar en este correo sin problema. Entonces, el tema de ahora, la plática, es el uso de la frecuencia cardíaca en el entrenamiento de voleibol. Yo creo que todos ustedes están familiarizados con el concepto de frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Qué es la frecuencia cardíaca? No creo que sea necesario definirlo, pues, pero la pregunta es, ¿cómo puedo usar esta frecuencia cardíaca de manera práctica? O sea, ¿para qué me sirve, pues, monitorear la frecuencia cardíaca específicamente en un deporte intermitente como es el voleibol? ¿Ok? Para poder entender cómo usar la frecuencia cardíaca necesitamos abordar ciertos conceptos básicos. Lo que tenemos aquí es una gráfica del principio de supercompensación,
que ustedes, yo me imagino que todos lo conocen. En esta gráfica, la línea azul que está horizontal representa el estado inicial de rendimiento del atleta. Así es como llega, como recibimos nosotros a los atletas con cierto nivel de rendimiento. Y luego que nosotros recibimos a los atletas, lo que hacemos es aplicarles un estímulo de entrenamiento. Les ponemos ejercicios para provocar un estrés, que ese es el entrenamiento, es el estímulo. Entonces, en la primera parte, nosotros les sometemos a los atletas a ejercicios para estimularlos y esto les provoca fatiga. Entonces, el nivel de rendimiento que inicialmente tenían va a decaer porque se acumula la fatiga. Cuando nosotros ponemos a entrenar a nuestros chicos, lo que hacemos es estresar al organismo y baja su nivel de rendimiento por acumulación de fatiga. Sin embargo, después de aplicar el estímulo, lo que nos corresponde hacer a los entrenadores es hacer un periodo de recuperación. Y lo que va a pasar es que el atleta se va a recuperar toda la fatiga que tenía acumulada. Esperamos que se vaya a disipar y su nivel de rendimiento se va a acercar a sus niveles originales de cómo llegaron. Pero el principio de supercompensación lo que nos dice es que en el periodo de recuperación el atleta no regresa a su estado original, sino que regresa a niveles por encima de su estado original. Aumenta el rendimiento. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Lo silencié para que no se escuche el ruido. Entonces, continuamos. Entonces, decíamos, una vez que dejamos al atleta que se recupere, su nivel de rendimiento va a elevarse por encima de sus valores iniciales. Y una vez que el atleta está completamente recuperado, volvemos a aplicar otro estímulo que va a provocar una acumulación de fatiga y que baje el rendimiento, pero una subsecuente recuperación va a hacer que este rendimiento se vuelva a recuperar por encima de sus niveles anteriores. Un continuo repetir este proceso es lo que me hace que el rendimiento deportivo vaya elevándose, ¿no? Lo que queremos es esta línea verde, que se vaya cada vez aumentando a medida que voy intercalando periodos de estímulo y periodos de recuperación. Claro que esto se va a lograr si tenemos una buena periodización, o sea, si nosotros tenemos una planificación del entrenamiento respetando todos los principios, ¿no? El principio del aumento progresivo de la carga, el aumento de individualización, el aumento del carácter ondulatorio de las cargas, etcétera, etcétera, que ustedes ya deben de conocer, ¿no? Si lo hacemos de manera correcta, tendremos que ver esta tendencia a la mejora. Pero, ¿cómo sabemos si estamos haciéndolo de la manera correcta? Pues, o sea, nosotros tenemos que medir varias cosas aquí, que están evidentes en esta gráfica. Tenemos que medir qué tanto estímulo de entrenamiento les estamos imponiendo a los muchachos, qué tanto estímulo. Luego, qué tanto es su estado de estrés o recuperación. ¿Están todavía abajo o ya se recuperaron? ¿Cómo puedo saber? Y la tercera cosa que debo de medir, pues es esto, si el nivel de rendimiento realmente va aumentando. Entonces, repito las tres cosas: el estímulo de entrenamiento, las mejoras en el rendimiento para verificar que realmente nuestro entrenamiento está siendo efectivo, y el estado de estrés recuperación del atleta. Si el tiempo de recuperación que yo le doy es suficiente para que se recupere. Ahora, la buena noticia es que todas estas tres cosas se pueden medir con la frecuencia cardíaca. Con mediciones de frecuencia cardíaca yo puedo medir la carga interna, qué tanto estímulo le estoy aplicando al atleta. También puedo darme cuenta si el rendimiento va aumentando o no. Y también puedo saber su estado de estrés recuperación. Estas tres cosas se pueden medir con frecuencia cardíaca. Claro que tiene sus técnicas y sus métodos, ¿no? Ahora, ¿por qué frecuencia cardíaca en otro método? Pues para empezar es accesible. Ahorita es fácil medir frecuencia cardíaca. Hay un montón de dispositivos que medan frecuencia cardíaca, relojes de pulseras, monitores, pulsómetros, hasta el celular te puede medir la frecuencia cardíaca. Es relativamente barato, aunque sí tiene un costo. Tener un pulsómetro no es tan costoso como otros métodos. Es eficiente, no invasivo, no como otros métodos que hay que sacar sangre para poder medir marcadores biológicos para saber cómo está el atleta. Puedo
atender a varios atletas al mismo tiempo. Si yo tengo un sistema de equipo, yo puedo estar monitoreando a todos mis jugadores al mismo tiempo. Y en la actualidad va muy de la mano con el avance tecnológico de teléfonos celulares. Ahorita los teléfonos celulares tienen aplicaciones que me permiten monitorear cualquier métrica de frecuencia cardíaca, por más sofisticada que sea. Ya lo puedo hacer en una tablet o lo puedo hacer en un teléfono celular. Nosotros vamos a ver dos métodos básicamente para poder medir las tres cosas que les mencioné. Vamos a medir valores de frecuencia cardíaca en reposo, en situación de descanso, en la mañana cuando recién me levanto. A esto se le llama variabilidad de la frecuencia cardíaca. Más adelante vamos a ver el término. O frecuencia cardíaca en reposo. Y también vamos a ver métodos donde monitoreamos la frecuencia cardíaca cuando el atleta está haciendo ejercicio, durante el ejercicio. A esto se le llama estímulo de entrenamiento o por sus conjunción de los términos TRIMP, se le llama que es estímulo de entrenamiento o carga interna. Vamos a abordar primero cómo interpretar la frecuencia cardíaca durante el ejercicio. Lo que les quiero mostrar ahorita es un estudio que hicimos nosotros, pero este estudio, este método que generamos con este estudio no es precisamente... me comenta alguien que casi no se escucha. No sé si a todos les pasa lo mismo. ¿Me escucho bien o se escucha mal? ¿Se escucha bien? Pues estoy escuchando bien, profe. Ok, gracias. No sé si alguien tenga algún problema. Bueno, les comentaba este método. Es un método complejo, ¿ok? No se trata de ahorita yo explicarlo completamente y que ustedes obtengan una capacitación de cómo hacerlo, porque nos tomaría mucho tiempo y esta es una plática corta, no quiero que sea más de a lo mejor una hora pasaditas, ¿no? De todas maneras, yo puse un horario hasta las 10 de la noche por si ustedes tienen dudas, tener suficientemente tiempo para atenderlo, pero quiero que esta plática sea corta. Lo que quiero decir es, no lo vamos a ver al 100% el método como una capacitación, es nada más para que lo conozcan. Ya si a ustedes les genera la inquietud y quisieran aprenderlo, con todo gusto en otra sesión hacemos algo más largo para que lo puedan aprender. Este método nosotros lo publicamos en este estudio. Este estudio lo pueden encontrar gratuito en el Google Académico, porque Biotecnia es una revista que no cobra por tener acceso a los artículos. Entonces este es el título, sí está en inglés pero bueno, para que tenga la capacidad de leerlo en inglés va a poderlo tener acceso sin problema. Pero les voy a platicar de qué se trata este estudio que hicimos. O sea, propusimos un método para cuantificar cargas de entrenamiento. Más adelante vamos a ver todas las técnicas que usamos, pero ahorita vamos a ver las que conllevan monitoreo de frecuencia cardíaca. ¿Ok? La carga interna o la carga de entrenamiento, ustedes deben de saber, se cuantifica tomando en cuenta dos de sus componentes, que es el volumen y la intensidad. En este caso, el volumen lo vamos a tomar como la duración. O sea, qué tanto dura el entrenamiento, y eso lo vamos a medir en minutos. Entonces, la duración del entrenamiento en minutos es lo que vamos a considerar como el volumen. Y la intensidad es la que vamos a derivar de la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Pero, ¿cómo podemos calcular la intensidad con la frecuencia cardíaca? Para eso apelamos a una fórmula ya muy conocida, que es la fórmula de Carbonell, que es la frecuencia cardíaca de reserva. Esto es lo que me dice, aquí estos dos gráficas que vemos aquí, la de la izquierda es una persona entrenada y la derecha es una persona no entrenada. Lo que me dice la ecuación de Carbonell es que una persona entrenada presenta bradicardia o una frecuencia cardíaca baja en reposo. Una persona que tiene alto nivel de acondicionamiento, cuando está en reposo, su frecuencia cardíaca es más baja que una persona que no está entrenada. Entonces podemos ver en atletas a personas con frecuencia cardíaca en reposo de 50 latidos o hasta menos. Una persona que no esté entrenada y sana, lo normal es que ande en 70 latidos su frecuencia cardíaca en reposo. Esto es muy importante porque mis valores absolutos de frecuencia cardíaca no me dicen nada. O sea, si yo digo, este tiene frecuencia cardíaca de 120, 130, 140, ¿qué significa? El número en sí no significa nada. Esa es su frecuencia cardíaca absoluta, no se puede interpretar.
Para poderla interpretar, tengo que convertir la frecuencia cardíaca relativa. Es decir, si este sujeto me está mostrando una frecuencia de 140, ¿esto qué significa con relación a su reserva? ¿Y qué es la reserva? Desde su mínima hasta su máxima, esa es la reserva. Desde el valor mínimo hasta el valor máximo. Si el valor máximo es 190, pero el valor mínimo es 50, su reserva es de 140, ¿ok? De 140 latidos. Desde 50 hasta 190, ¿ok? Este sujeto, por ejemplo, no entrenado, si tiene la misma frecuencia máxima de 190, pero su frecuencia cardíaca mínima es 70, tiene una reserva más pequeña. Tiene una reserva nada más de 120 latidos. De aquí a aquí, si sumamos lo azul y lo rojo, nada más son 120 latidos. Es el rango en que esa persona puede trabajar. Pero una persona entrenada tiene una reserva más grande. Desde 190 hasta 50. Tiene una reserva de 120 latidos para trabajar. Entonces, si comparamos a estos dos sujetos a una frecuencia absoluta de 140, para el entrenado, si estar entrenando a 140 le representa el 64% de intensidad y al no entrenado le representa el 58% de intensidad. ¿Por qué le representa menos al no entrenado? Porque su punto de partida está más alto. O sea, este cuadro amarillo no existe. Este sujeto no puede tener menos de 70, esa es su mínima. Entonces 69, 68 en este sujeto no existe. Entonces, solamente empieza a contar de 70 para arriba. Entonces, cuando este sujeto está en 70, quiere decir que su esfuerzo es cero. Está completamente en reposo. Pero el entrenado, cuando su frecuencia está en 70, no está en reposo. En reposo son 50. Para llegar a 70 ya tuvo que haber hecho un esfuerzo. Es por eso que, como empieza antes a contar la frecuencia cardíaca en el entrenado, un valor absoluto representa un mayor porcentaje que en uno no entrenado. No sé si queda claro el concepto. De igual, si tienen dudas, me dicen, ¿no? Si no me paran, yo voy a continuar asumiendo que no hay dudas. Cualquier pregunta, siéntanse con la libertad de interrumpirme en cualquier momento, ¿ok? Se trata de que sea una plática. Bueno, este porcentaje entonces me indica la intensidad. Y si ven en la carga, yo quiero interpretar la intensidad. Entonces, el volumen va a estar determinado por la duración en minutos y la intensidad por la frecuencia cardíaca reserva convertido a porcentaje como una frecuencia relativa. Sin embargo, esto no es suficiente. No es suficiente nada más calcular la frecuencia cardíaca reserva, porque resulta ser que fisiológicamente la frecuencia cardíaca no nos estresa de manera lineal. Lo voy a explicar. Esta gráfica que tenemos aquí es una gráfica de comportamiento del lactato sanguíneo en una prueba de esfuerzo. Imagínense que en esta prueba yo tomo al atleta y lo pongo a hacer un esfuerzo y voy aumentando su carga de trabajo. Un esfuerzo cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor y de tal suerte que voy aumentando la carga de trabajo que el atleta está haciendo. Antes de empezar la prueba, yo tomo sus niveles de lactato y están más o menos arriba de 2, ¿ok? Este es un nivel en reposo con una frecuencia cardíaca arriba de 50 latidos aproximadamente. Completamente en reposo, tiene valores, se le llaman basales o en reposo del lactato. Luego empiezo la prueba y su frecuencia cardíaca se empieza a elevar. Se le eleva a 100 latidos o 120 latidos o arriba de 130 latidos. Pero lo que vemos es que en las primeras etapas de la prueba, aunque la intensidad vaya aumentando, los valores de lactato no aumentan. Se quedan al mismo nivel que en valores en reposo. Y la pregunta es, ¿por qué no aumenta el lactato si la intensidad sí está aumentando? Bueno, lo que pasa es que aunque la intensidad esté aumentando, el sistema energético que está aportando la energía en estas intensidades que se pueden considerar bajas es el sistema aeróbico. El sistema anaeróbico no está aportando nada de energía. Toda la energía necesaria para estas intensidades la aporta el sistema aeróbico y no se acumula lactato, ¿ok? Porque el lactato es un indicador de que se produce energía por vía anaeróbica. Y en este caso no hay necesidad de energía anaeróbica. Toda la energía es aeróbica. Y cuando toda la energía es aeróbica, ese ejercicio es de baja intensidad y no produce mucho estrés. Si nosotros seguimos aumentando el trabajo y aumentando la frecuencia cardíaca, cuando ya esta frecuencia cardíaca en este atleta particular sube arriba de 150, ya vemos que el lactato se empieza a elevar por encima de sus niveles iniciales. ¿Ok? Ya me está dando una indicación de que aquí ya la energía aeróbica no es suficiente
y el cuerpo tiene que apelar a producir energía por vía anaeróbica. Al aumentar el trabajo, aumenta la proporción de energía anaeróbica, pero va aumentando de manera lineal. Al aumentar el trabajo, sigue aumentando el lactato porque aumenta también el aporte energético. Entonces, en estas etapas, el sistema aeróbico ya no es suficiente, pero el sistema anaeróbico está compensando esa insuficiencia y va aumentando de manera lineal la acumulación de lactato. Sin embargo, llega un punto donde si aumentamos tantito la intensidad, la producción de lactato se dispara de manera muy violenta. ¿Ok? Este disparo de manera violenta me indica que algo cambió en la fisiología. Y estas flechas pueden representar el nivel de estrés que me provocan las distintas intensidades. Por ejemplo, en esta intensidad, la frecuencia cardíaca de reserva va a aumentar, va a estar en un porcentaje alto, pero eso lo tengo que multiplicar por el estrés que causa. En esta intensidad, aumenta el estrés porque aumenta la frecuencia cardíaca de reserva, pero lo multiplico por la fatiga que causa esta intensidad y entonces el coeficiente no cambia, aunque vaya aumentando la intensidad. Pero ya cuando el estrés empieza a aumentar más, entonces la frecuencia cardíaca de reserva yo la tengo que multiplicar por este vector que me está indicando la cantidad de estrés que me está generando esta intensidad. De tal suerte que cuando rebaso esta última y ya llego a cuando se dispara, esta ya la puedo considerar como intensidad alta de entrenamiento. ¿Ok? Intensidad alta. Y el estrés es mucho mayor, no de manera proporcional, sino de manera exponencial aumenta. Y a la siguiente aumenta todavía más. Entonces, la frecuencia cardíaca de reserva en estas intensidades todavía las tengo que multiplicar por el tamaño de esta flecha. ¿Ok? De tal suerte que yo puedo ver el comportamiento del lactato no es lineal, no es una línea recta, sino es una curva, donde de repente aumenta de manera violenta la producción de lactato a medida que va aumentando el esfuerzo. Y esto lo tengo que tomar en cuenta para calcular la carga de entrenamiento, porque los latidos del corazón a estas intensidades provocan mucho, cada latido provoca mucho más estrés que a estas intensidades. En estas intensidades azules, yo puedo hacer ejercicio indefinidamente, puedo correr horas, 3, 4 horas, pero a estas intensidades máximas, segundos, a lo mejor ni llego a minutos porque el estrés es demasiado alto. Ahora, este comportamiento en forma de curva, se le llama comportamiento exponencial, yo lo puedo expresar como una ecuación que me predice cuánto lactato va a producir cada intensidad. Es una ecuación exponencial de este tipo. No hay necesidad de entender la ecuación. Lo único que se las pongo es para que vean que hay una ecuación que me predice cuánto lactato voy a generar a cierta intensidad de frecuencia cardíaca. Si yo conozco este comportamiento, lo puedo predecir con una ecuación. Y esta ecuación es necesaria para saber cuánto mide esta flecha o cuánto lactato se produce para hacer mi cálculo de carga de entrenamiento. Y esta es la ecuación que voy a utilizar. A esto se le llama factor de ponderación. Es decir, por cuánto tengo que multiplicar la frecuencia cardíaca para ver cuánto estrés me está provocando el ejercicio. Una vez que tengo este factor de ponderación, yo ya puedo ver, digamos que este sea un entrenamiento y esta línea es la frecuencia cardíaca que mi atleta me está mostrando en el entrenamiento. Yo puedo saber si cuando está aquí en lo verde, cuánto estrés me está produciendo, cuánto lactato se va a producir aquí con esa ecuación. Cuando está en lo amarillo, cuánto lactato está produciendo por esa ecuación y cuando entra lo rojo, cuánto lactato está produciendo con esa ecuación. Yo puedo predecirlo de manera numérica sin necesidad de hacer una prueba de lactato porque conozco la ecuación. ¿Ok? Para eso nos sirve. Una vez que tenemos los valores de una sesión de entrenamiento, lo que vamos a hacer es calcular la carga interna. Entonces, le digo los componentes. El volumen son los minutos que duró el entrenamiento. La intensidad es la frecuencia cardíaca de reserva, el porcentaje que representa la frecuencia cardíaca del ejercicio. Y además lo tengo que multiplicar por el factor de ponderación, es decir, cuánto estrés me está produciendo esta intensidad. ¿Por qué? No todas las intensidades son iguales, producen estrés diferente. Entonces, este factor de ponderación es importante. ¿Ok? Porque así funciona la fisiología, no es lineal, es exponencial. Entonces, si ya tengo estos tres números, yo ya puedo calcular la carga de entrenamiento. Y esto parece muy complicado,
pero es sencillo hacerlo cuando ya tenemos unas plantillas en Excel. Nosotros tenemos nuestra sesión de entrenamiento que la podemos tomar con un celular, como les digo. Estos números se pueden exportar en Excel y una vez que lo tengo en Excel, yo ya tengo las ecuaciones cargadas en el Excel y automáticamente me calcula la carga de entrenamiento. Aquí tenemos la duración del entrenamiento en segundos. Cada renglón es un segundo. Luego en la siguiente columna tenemos la frecuencia cardíaca. En la siguiente columna, esta ya se convierte en frecuencia cardíaca de reserva. Este es el porcentaje que representa. Esta es la frecuencia cardíaca absoluta y esta es la relativa. Es el porcentaje que representa esta frecuencia cardíaca. Luego después tenemos el factor de ponderación, es decir, la concentración de lactato que estamos prediciendo a partir de esta frecuencia cardíaca. Y en la última columna, ya la carga de entrenamiento que me genera cada segundo. Ya cuando tengo la carga de entrenamiento cada segundo, lo único que tengo que hacer es sumarlas y ya tengo un número que me dice cuál fue mi carga de entrenamiento de toda la sesión. ¿Ok? Como les digo, parece muy complicado. Ahorita la idea no es que aprendan a hacerlo porque no estoy dando una explicación completa, pero la idea es que conozcan el método para que sepan qué es lo que hacemos nosotros cuando hacemos nuestros estudios, ¿verdad? Y cómo lo aplicamos en la práctica. Más adelante vamos a ver casos reales. Pero este es el método, ¿no? Si tienen alguna duda o algún comentario, interrúmpanme sin problema, ya les dije, ¿no? Entonces, como les digo, esta aplicación de Polar, por ejemplo, es gratuita. Lo que cuesta es el pulsómetro, ¿no? Un pulsómetro me anda costando alrededor de 2,500 pesos. Pero si yo consigo ese pulsómetro, ya puedo descargar las aplicaciones de Polar de manera gratuita. Puedo monitorear toda esta frecuencia cardíaca desde mi celular o mi tablet. Y yo como entrenador puedo descargar los datos de mis atletas. Yo puedo tener acceso a los datos de mis atletas y descargarlos en mi computadora y hacer este cálculo en el Excel e ir viendo cuál es la carga real de entrenamiento o el estímulo de entrenamiento que les estoy imponiendo a mis atletas, y ya no tengo yo que suponerlo, ¿no? Porque, ¿qué hacemos cuando no tenemos estas herramientas? Los vemos a los chicos y más o menos a ojo de buen cubero calculamos si ya me estoy excediendo, lo veo muy cansado, mejor le bajo, mejor le subo, pero no tenemos un número objetivo que nos vaya guiando. Ya con este método, ya podemos saber exactamente cuánta carga de entrenamiento le estamos aplicando al chico de una manera no tan inaccesible, pues con cualquier teléfono lo podemos hacer, si sabemos cómo usar el método. Ahora, otra medición que podemos hacer durante el ejercicio es el nivel de acondicionamiento o lo que decíamos ahorita del rendimiento. ¿Mi entrenamiento está funcionando o no está funcionando? Bueno, pues eso se contesta si mi rendimiento está subiendo o no está subiendo. ¿Y cómo puedo saber si va mejorando el rendimiento de mis atletas con la frecuencia cardíaca? Esto es mucho más sencillo. Es muy simple. Lo que vamos a hacer es someter al atleta a un ejercicio submáximo. ¿Qué quiere decir ejercicio submáximo? Que no rebasen las flechas amarillas que estábamos viendo ahorita. O sea, de las flechas amarillas para atrás es submáximo. Ya cuando llegamos a estas flechas rojas, ya estamos hablando de un ejercicio máximo. Entonces, si yo someto al atleta a un ejercicio submáximo, que no rebase aquí, que no rompa su equilibrio, entonces puedo calcular su nivel de acondicionamiento. ¿Cómo lo hacemos? Imagínense que yo inicio mi programa de entrenamiento, ¿ok? Digamos que estoy en una escuela y es agosto y van empezando las clases. Entonces yo le pongo una prueba al chico donde lo voy a poner a hacer un ejercicio por 5 minutos. Entonces su frecuencia cardíaca se va a empezar a elevar, 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 y ya a los 5 minutos interrumpo el ejercicio. Y luego ya en el descanso la frecuencia cardíaca se disminuye porque se recupera. Cuando el atleta no tiene buena condición, se le va a elevar más la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Ya después que pasan los meses, digamos que es agosto, septiembre, octubre, noviembre, para noviembre repito la prueba otra vez y le pongo al sujeto a correr a la misma velocidad durante los mismos 5 minutos y me voy a fijar que ahora la frecuencia cardíaca no se elevó tanto. Pues. Si la frecuencia cardíaca se eleva menos a la misma intensidad externa, a la misma velocidad de carrera, por ejemplo, quiere decir que internamente le está costando menos trabajo, menos esfuerzo correr estos 5 minutos que en agosto. Si en septiembre la frecuencia cardíaca es más baja, indicador de que mejoró su condición. Y así de sencillo. Si yo acostumbro poner un calentamiento, por ejemplo,
y utilizo un audio como el de la prueba de Kursnavet, o la prueba de los bips, que yo me imagino que conocen, esa prueba me establece una velocidad determinada. Y si yo la pongo por 5 minutos y veo cuál es su frecuencia cardíaca, todos los días puedo estar viendo su nivel de rendimiento. No necesito hacer pruebas especiales, pues, perdiendo tiempo para ver si mi jugador aumentó su condición física o no. Lo puedo ver con el simple calentamiento. En el calentamiento, está teniendo más bajas pulsaciones que antes, ¿no? Pues que sí, ok, quiere decir que mi entrenamiento está funcionando, está aumentando su nivel de rendimiento. Y así de fácil, con una prueba tan sencilla, podemos nosotros, digamos, evaluar si mi programa está generando acondicionamiento o no. Ahora, la tercera metodología, que es, digamos, la más complicada, es mediciones en reposo. Mediciones en reposo quiere decir tomar una muestra de frecuencia cardíaca cuando el atleta recién se levanta en la mañana, cuando recién se despierta. ¿Ok? ¿Por qué tomaríamos la frecuencia cardíaca en reposo? Bueno, porque es cuando está más descansado el atleta, se supone que se debió haber recuperado. Lo que queremos ver aquí es si el atleta al otro día ya se recuperó del entrenamiento que le puse ayer. Yo llego al entrenamiento, le pongo un estímulo, le pongo estrés y el sujeto acumula fatiga y baja su nivel de rendimiento. ¿Qué quiero yo que pase el siguiente día? Que el atleta se haya recuperado en el tiempo de descanso y al otro día que llegue a entrenar, llegue con su organismo recuperado para volver a recibir otra carga de entrenamiento. ¿Y cómo puedo saber si se recuperó? Bueno, el estrés del entrenamiento lo puedo medir por el estado del sistema nervioso autónomo. Y suena complicado, pero no es tan complicado como parece. Lo que voy a hacer es medir un parámetro que se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca. Ahorita lo voy a definir. Hay una metodología para medir esto que básicamente lo que significa es que siempre tiene que estar el sujeto en las mismas condiciones, a la misma hora, con el mismo ambiente, en la misma cama, en la misma posición, sin que haya nada que lo distraiga. Siempre estandarizado todo, para que las mediciones no nos engañen. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la lógica? La lógica es que el entrenamiento le va a provocar un estrés y el estrés se va a ver reflejado en una alteración del sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo se puede evaluar por medio de la frecuencia cardíaca en reposo por este parámetro que se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Y qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Es la variación que hay en los tiempos de un latido a otro. O sea, cuando nuestro corazón late y yo veo la frecuencia cardíaca, a lo mejor la frecuencia cardíaca me dice, tiene 60 latidos por minuto. ¿Ok? 60 latidos por minuto. Quiere decir que en promedio, el tiempo que hay entre un latido y otro es de 1 segundo. Porque si tarda 1 segundo entre un latido y otro, en 1 minuto voy a encontrar 60 latidos. Yo puedo pensar, bueno, mi corazón está a 60 latidos por minuto, hay 1 segundo entre un latido y otro. Pero la realidad es que no es exacto. A veces dura más de 1 segundo, a veces dura menos de 1 segundo. En promedio es 1 segundo entre un latido y otro, pero individualmente no. Hay latidos que tardan más y hay latidos que tardan menos. Varía el tiempo entre un latido y otro. Y a esta variación, que unos latidos son más largos y otros latidos son más cortos, es lo que conocemos como variabilidad de la frecuencia cardíaca. Ahora, ¿por qué es importante? Porque esta variación en los latidos está provocada por el sistema nervioso autónomo, principalmente por el sistema parasimpático. ¿Y por qué es importante? Porque el sistema parasimpático es el que me determina si mi atleta ya se recuperó o no. En resumen, si la variación entre latidos es mucha, quiere decir que el atleta está relajado o recuperado. Si el corazón late de manera muy regular, que no cambien los tiempos entre un latido y otro, es sinónimo de que el sujeto está estresado o que no se ha recuperado. No queremos uniformidad en los latidos. Si lo que queremos es que el atleta esté recuperado, queremos observar variación entre los tiempos de los latidos. Porque si no varía, quiere decir que el sistema parasimpático no está recuperado y que mi atleta está bajo estrés. ¿Ok? Entonces esta medición, que parece simple porque nada más la tomo por unos minutos en la mañana, me puede dar mucha información sobre el estado de recuperación o estrés de mi atleta.
y saber si mi atleta está asimilando bien las cargas de entrenamiento o no. ¿Ok? Y igual que el otro método que vimos de carga de entrenamiento, este también con un pulsómetro Polar, que tiene que ser uno muy específico, que es un modelo que se llama H10. Con este Polar H10, con el teléfono podemos tomar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es una tecnología que tenemos a la mano. Hace 10 años era imposible. No la podíamos tomar en ninguna, más que en un electrocardiograma, en un hospital o en un laboratorio. Hoy en día, en cualquier teléfono la puedes tomar con este dispositivo, con el Polar. Hay otros dispositivos, pero este es el más barato y el más accesible. Incluso no necesitas ni dispositivo. Hay aplicaciones de teléfono móvil que con la cámara del teléfono te toma la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces no necesitamos ni siquiera pulsómetros hoy en día por el avance que tenemos en la tecnología. Entonces estas aplicaciones me dicen mi estado de estrés recuperación. Por ejemplo, en esta imagen viene aquí una flechita de colores. Entonces, si esta flechita se pasa a lo amarillo, quiere decir que estoy estresado, y si se pasa a lo rojo, quiere decir que estoy muy estresado. Y me da un número, por ejemplo, el número del 1 al 10, el 9 significa que amanecí bien y que me recuperé completamente. Este día puedo entrenar con muchas ganas porque estoy completamente recuperado según lo que me dice mi sistema nervioso autónomo. Entonces, estas aplicaciones ustedes ya las pueden encontrar. No es algo, digamos, muy inaccesible o demasiado sofisticado que cualquier persona no lo pueda utilizar. Okay. Ahora, ¿cómo se interpreta? Bueno, estos valores diarios los voy a ir promediando y lo que tengo que establecer son mis límites superior e inferior normales. Por ejemplo, la línea verde es el límite superior normal y esta línea como moradita es el límite inferior normal. Todos los valores que estén dentro de los límites son normales. Por ejemplo, si este fuera mi atleta y cada número que está aquí abajo es un día, ¿no? Entonces, estos son muchos días, muchos días, muchos días, pero todos estos días, a veces sube su variabilidad, a veces baja su variabilidad, a veces sube, a veces baja. Va cambiando día con día, pero dentro de los límites normales. Hasta aquí todo es normal, todo es normal. Aquí, si acaso un día está por debajo, pero luego se normalizó. Si está por debajo, quiere decir que está estresado, ¿ok? Entonces aquí este día a lo mejor está un poco deprimido su sistema nervioso autónomo, pero otra vez normal. Ahora, ya cuando tenemos varios días donde está por debajo del límite inferior, aquí ya debemos de pensar que algo está pasando. A lo mejor las cargas de entrenamiento son demasiado fuertes. A lo mejor el atleta no se está recuperando. A lo mejor el atleta no se está recuperando no por las cargas de entrenamiento, a lo mejor porque no está durmiendo, no está descansando bien, no está comiendo bien. A lo mejor tiene mucho estrés en la escuela por los exámenes, a lo mejor tiene problemas personales que no lo dejan recuperarse y me lo va a mostrar su sistema nervioso autónomo está alterado. Luego, si hay una recuperación demasiado exagerada, también hay que tener cuidado. Si se eleva por encima de sus límites normales superiores, puede querer decir que el cuerpo está reaccionando ante una enfermedad, por ejemplo, que este puede ser el caso, porque luego se vuelve a caer hasta el suelo y estos días está muy por debajo de sus niveles normales. Puede ser aquí que se haya enfermado. Luego cuando se alivia, otra vez vuelve a estar en niveles normales. Entonces, que esté entre sus límites es la forma en que yo lo voy a interpretar, ¿ok? Mientras esté aquí adentro, el atleta se está recuperando bien, le puedo prescribir ejercicios sin ningún problema. Cuando veo que el atleta está por debajo, aquí es donde me tengo que empezar a preocupar y ver qué es lo que está pasando. Sí, tengo que bajar las cargas de entrenamiento. Sí, ¿alguien levantó la mano? Adelante. Hola, doctor, buenas noches, perdón. Entonces, en el eje de las X usted colocó cada una de las tomas, ¿verdad? De este sujeto. Sí, esta es una gráfica real esta, ¿no? Y cada número que ven aquí son, por ejemplo, de aquí a aquí son 10 días. Los 19 días, 28 días, 37 días. Pues son un chorro de tomas estas, ¿no? Ok. Entonces, lo que sugiere usted es separarlo así por semana. Si lo tomo lunes, lunes, lunes y estar marcándolo así, pero por atleta, ¿verdad? Así es. Esta es una sola persona. Por semana es lo ideal porque la unidad más pequeña de periodización es el microciclo o la semana. Entonces, mi variabilidad semanal es un buen indicador de cómo me fue en el microciclo. Si yo tengo un microciclo de choque intensivo, probablemente voy a ver esto, que la variabilidad bajó, pero no me voy a preocupar
porque sé que fue un microciclo de choque intensivo. O sea, estaba estresado, pero quería que estuviera estresado. Por eso hice el choque. Y luego hago un micro recuperatorio y ¿qué quiero? Que se meta a la normalidad. Si se mete a la normalidad, quiere decir que mi micro recuperatorio funcionó. ¿Sí me explico? Ok, muchas gracias, sí. Ok, entonces esta medida me puede servir para guiar mi entrenamiento. De hecho, las próximas investigaciones que yo quiero hacer es ver cómo guiar un entrenamiento por variabilidad. Si alguien más levantó la mano, adelante. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, ¿cómo saber o cómo delimitar cuál es el rango inferior y superior que tiene ahí 3.3 y 3.5 que esté dentro de ese rango? ¿Cómo se define eso? Eso se define con una fórmula matemática. Lo que hago yo es tomar al atleta y medirlo en una situación de bajo estrés. Por ejemplo, si yo quiero empezar a evaluar al atleta, le tengo que decir al entrenador que por una semana descanse o tenga cargas muy bajas de entrenamiento. Entonces yo tomo la variabilidad en esa semana y me da sus valores normales. Claro que van a variar de un día a otro, pero es una variación normal, como vemos aquí que varían, pero normal. Entonces, lo que hago es sacar la desviación estándar de esa semana, o sea, la desviación estándar es un indicador de cuánto varía de manera normal, y luego establezco los límites superior e inferior con el 0.5 el coeficiente de variación de la desviación estándar, que suena muy complicado, pero no es otra cosa más que dividir la desviación estándar entre el promedio de los valores que estoy midiendo. Entonces, tomo los valores por una semana, saco el promedio y la desviación estándar. Luego la desviación estándar la divido entre el promedio y eso se le llama coeficiente de variación. Ese coeficiente de variación, 0.5 de la media para arriba es el límite superior y 0.5 de la media para abajo es el límite inferior. Y esto me representa lo que se conoce como un cambio significativo. O sea, cualquier valor que esté por debajo del límite inferior se considera un cambio significativo y ya le tengo que poner atención, que no es otra cosa que la mitad del coeficiente de variación o el 0.5 del coeficiente de variación, que no es otra cosa que la desviación estándar dividida entre la media. No sé si estos términos a lo mejor se les dificultan, pues, o si son normales para ustedes manejar media y desviación estándar, pero si digamos que se les complique, lo pueden sacar fácilmente en un Excel. O sea, el Excel te puede sacar promedio y el Excel te saca la desviación estándar y los valores que obtengas, divides la desviación estándar entre la media y ese es el coeficiente de variación. Y a partir de ahí sacan estos límites. Como les digo, cualquier duda que tengan, yo se las explico. Si quieren saber a más detalle ya cómo hacerlo, lo podemos ver en otra plática ya más de capacitación, pues. Ahorita lo que me interesa es que conozcan el método. No sé si quedó Sí, claro. doctor. Sí, muchas gracias. Sí, claro que sí. Gracias. Ok. Bueno, entonces así es como se interpreta la variabilidad, ¿no? Con estos límites. Hemos hecho estudios en voleibolistas. Este fue un estudio que hizo el doctor Germán Hernández y me invitó a mí a colaborar con él. Y él trabajó con voleibolistas, si mal no recuerdo, con voleibolistas de alto nivel universitario. Y estos voleibolistas lo que hacían es ir a un torneo donde jugaban sábado y domingo. Haz de cuenta, si iban un viernes, jugaban 2 juegos el sábado y 2 juegos el domingo. Entonces lo que queríamos ver en este estudio es qué tanto estrés les causa jugar 2 juegos el sábado y jugar 2 juegos el domingo. Y esto fue lo que encontramos. Miren, cada uno de estos símbolos representan un jugador, jugador 1, jugador 2, jugador 3, y el cuadrito blanco representa al equipo, el promedio del equipo. Entonces, el promedio del equipo estaba aquí el viernes que llegaban. Luego el sábado jugaban 2 juegos y pácatelas, se les bajaba la variabilidad. O sea, hubo una reducción de su variabilidad, lo que quiere decir que el sistema nervioso autónomo estaba deprimido, estaban estresados. Luego el domingo juegan otros 2 juegos y otra vez amanecen con la variabilidad abajo. Pues, ¿cuáles fueron los hallazgos de este estudio? Que jugar 2 partidos el sábado te deprime la variabilidad, no te recuperas. Y que jugar 2 partidos el domingo también te estresa, pero no más que el sábado. O sea, están estresados, pero no están más estresados que el sábado. ¿Ok? Entonces,
digamos que no es peligroso jugar 2 juegos el sábado y 2 juegos el domingo. Simplemente lo que sí tengo que ver es que estos valores regresen aquí otra vez. A lo mejor el lunes les doy descanso y yo estoy esperando que el martes ya anden por aquí. Si el martes, después de descansar, no andan por aquí, entonces el martes voy a tener que poner un entrenamiento muy leve para dejarlos que se recuperen y ya los voy a estresar el miércoles ya con un entrenamiento fuerte. ¿Sí me explico? No sé si haya dudas con este estudio. Está muy sencillo, ¿no? Es para ver el efecto de juegos consecutivos en un torneo, de ese típico torneo que juegas todo el fin de semana. Ahora quiero platicarles otros estudios que hemos hecho, pero ya de control del entrenamiento, ya viendo todas estas variables: carga de entrenamiento, estrés, recuperación y variables de rendimiento. Antes de abordarlo, necesito platicarles otros métodos que hay para medir esto. Este es un estudio que está publicado en una revista muy prestigiosa que abordan la carga de entrenamiento y la recuperación en voleibolistas, pero no usan pulsómetros. Y esto se los presento porque puede ser una alternativa más económica. Un pulsómetro, pues ya les dije, cuesta como 2,500 pesos y un teléfono, pues a lo mejor no tengo los mejores teléfonos que hay en el mercado, pero con estas encuestas, que son unas encuestas muy sencillas, esta se llama RPE y esta se llama TQR. El RPE es que una vez que termino mi sesión de entrenamiento, digamos que yo entrené el lunes y ya se acabó la sesión de entrenamiento, les pregunto a los sujetos cómo sintieron el entrenamiento en una escala del 6 al 20. Esta escala es del 6 al 20 porque es un símil de la frecuencia cardíaca. Es como 60 latidos es 0, 200 latidos es máximo. Entonces, por ejemplo, si el sujeto me dice que su entrenamiento fue moderado, es porque su frecuencia cardíaca anduvo en 110 durante todo el entrenamiento. Y si muy duro, es porque anduvo en 170 latidos promedio durante todo su entrenamiento. Pero si no tengo pulsómetros, puedo sustituir el valor de la intensidad con esta escala. Dependiendo qué tan intenso sintieron el entrenamiento, pues me lo van a decir en esta escala. ¿Cómo lo sentiste? ¿Moderado? ¿Algo duro? ¿Duro? ¿Muy duro? ¿Muy, muy duro o máximo? Ya dependiendo que me digan, este valor yo lo voy a multiplicar por la duración del entrenamiento en minutos y voy a obtener un valor de carga de entrenamiento. Y al otro día, cuando lleguen, si después del lunes, cuando lleguen el martes a entrenar, yo le voy a preguntar, ¿qué tanto te recuperaste del entrenamiento de ayer? Y en esta escala también me van a decir, poco recuperado, bien recuperados, excepcionalmente recuperado, y yo voy a tomar un valor también de la escala del 6 al 20 de qué tanto se recuperaron. Entonces, en este estudio, eso hicieron. La carga de entrenamiento la midieron con esta encuesta y la recuperación con esta otra encuesta. ¿Y qué encontraron? Bueno, en este estudio eran voleibolistas profesionales, hombres. Qué chistoso encontrar una relación inversa entre carga y recuperación. Pues es lógico, quiere decir, entre más carga manifestaban los jugadores, al otro día manifestaban menos recuperación. O sea, parece obvio, pues lógico, pero eso encontraron. Entre me decían que sentían más duro el entrenamiento, al otro día me decían que estaban menos recuperados y viceversa. Entre más bajo era el entrenamiento, más recuperados me decían que estaban. Entonces, esta es una forma de utilizar encuestas, digamos algo barato para no tener que comprar pulsómetros. Levantar la mano, Orlando, adelante. Sí, buenas tardes, doctor. Por ejemplo, con referencia a este tipo de encuestas, ¿les estaría aplicando, por ejemplo, individualmente o ya después pasarían los datos a Excel para sacar el rango para un equipo determinado? Sí, las encuestas se aplican de manera individual. O sea, imagínate que esta encuesta la tienes tú en un papelito y entonces al final del entrenamiento los reparte los papelitos y que ellos te escriban ahí con un lápiz qué tan duro sintieron, su nombre, ¿no? Y qué tan duro sintieron. Después tú lo multiplicas los valores por los minutos que duró el entrenamiento y sacas el valor de carga de entrenamiento de esa sesión. Ya que tienes el valor de carga de cada uno de los atletas, ya sacas un promedio del equipo. Si tú quieres hacer un análisis individual o quieres hacer un análisis grupal de tu equipo. ¿Ok? Ok, muchas gracias. ¿No hay de qué? ¿Qué otra cosa encontraron estos autores? Encontraron que
las cargas de entrenamiento eran mayores en pretemporada comparado con la del torneo, con la etapa competitiva. Compararon la pretemporada con la competitiva y las cargas eran más grandes en la pretemporada que en la competitiva. Y dicen ellos que se deben de monitorear ambos parámetros para evitar el sobreentrenamiento. Parece obvio, ¿no? O sea, es que no sientan muy duro el entrenamiento, que se sientan recuperados para evitar un sobreentrenamiento de manera crónica. Otro estudio también analizaron la influencia de la carga de trabajo y la recuperación. Lo midieron exactamente igual con los mismos instrumentos. ¿Qué encontraron estos autores? También eran voleibolistas profesionales y dicen que un mayor ratio de trabajo crónico agudo, este ratio es comparar el entrenamiento de esta semana con el del último mes. El entrenamiento del último mes se le llama entrenamiento crónico y el entrenamiento de la última semana se le llama entrenamiento agudo. Si el entrenamiento de la última semana fue más elevado que el del último mes, entonces es un ratio elevado. Si el entrenamiento de esta semana está por debajo de lo del último mes, quiere decir que esta semana estuvo tranquila. Entonces es el ratio, pues, ¿no? Entonces dice que si el ratio está elevado por arriba de cierto valor, hay mayor incidencia de lesiones en pretemporada comparado con la temporada. O sea, en la pretemporada hay más carga de entrenamiento que en la temporada y en la pretemporada hay más probabilidad de lesión que en la temporada. ¿Ok? Y la prevalencia de lesión está relacionada con mayor ratio de carga y con menor recuperación. Si en el TQR, que era la encuesta de recuperación, salían bajos, mayor probabilidad de lesión. ¿Ok? Y esa es otra razón para controlar estas variables. En este caso, con encuestas. ¿Ok? Luego, este otro estudio midió con acelerometría a voleibolistas. Acelerometría es de carga externa, no interna. Te mide las veces que saltan los jugadores, ¿no? Y en voleibolistas femeniles de playa encontraron que la carga externa y también la carga interna por la encuesta está relacionada al TRIM. Es decir, las midieron con los dos métodos, con la encuesta y con el pulsómetro. ¿Y qué encontraron? Que se parecían mucho las dos. ¿Y qué quiere decir? Que cualquiera de estos dos métodos son válidos. O sea, es tan bueno usar el pulsómetro como usar la encuesta en voleibolistas. ¿Ok? Era importante hacerles una explicación de este método porque los vamos a abordar en el siguiente estudio. Este estudio que les presento aquí es de la que es ahora doctora Flor Janet, que en este momento estaba estudiando su doctorado y yo fui coasesor de su tesis. Entonces, ¿qué hicimos? Trabajamos con voleibolistas de selección mexicana. Ella trabajó con la selección mexicana de voleibol femenil y estuvo midiendo estas variables. ¿Ok? Vamos a ver qué encontró. Este estudio se hizo en un campamento de Monterrey de la selección mexicana femenil. Estuvieron entrenando por 4 semanas. Era un campamento de 4 semanas o 4 microciclos. Ella las midió al principio, una línea de base en reposo, y luego las midió durante las 4 semanas. Entonces, los valores de frecuencia cardíaca que con el método que les expliqué ahorita de frecuencia cardíaca, nos da estos valores semanales. La primera semana cerca de 300, la segunda semana también 280, la tercera semana cerca de 300 y la última semana cerca de 300. Quiere decir que la frecuencia cardíaca no cambió durante, la carga de entrenamiento basado en frecuencia cardíaca fue muy similar, un poquito baja en la semana 2, pero no muy diferente a las demás. Muy cerca de 300, basado en frecuencia cardíaca. Pero la encuesta, el SRP, que era la encuesta donde te preguntan qué tan duro sentiste el entrenamiento. Fíjense cómo cambia. O sea, aquí está cerca de 300, pero ellos en su percepción 522. Y aquí baja tantito, pero aquí aumenta bastante. Desde 520 aumenta a 550, aunque la fisiológica bajó, la percepción subió. Quiere decir que aunque fisiológicamente la carga bajó un poquito, la percepción de los atletas es que subió. Y esto puede ser que haya sido porque están acumulando cansancio. O sea, no estaban acostumbradas a estas cargas de entrenamiento y durante este campamento lo empezaron a resentir. Sí, adelante. Alguien levantó la mano. Adelante. Sí, solamente para decir, estas encuestas, por ejemplo, se está mencionando que se le aplicó, ¿no?, a todo el equipo.
fueron alrededor de cuántos más o menos, era para... No eran muchas, creo que eran como 8. Aquí están. Ok. Sí, esa era una duda que tenía. Sí, 8. 8 atletas eran. Ok, sí. Muchas gracias. Sí, no hay de qué. Adelante, ¿alguien más tiene alguna duda? Sí, doctor, buenas noches. ¿Pudiera ser que esa percepción sea por, bueno, haciendo relación a la gráfica que habla sobre el submáximo y el máximo, que en ese microciclo haya habido más constancia en los máximos? Es decir, bueno, dependiendo del ejercicio, pero que se haya mantenido más en el área de los submáximos y por eso hayan, a lo mejor no fueron tantos ejercicios, pero se mantuvieron siempre en un esfuerzo muy constante. Sí, o sea, necesitaríamos analizar las sesiones individuales porque estos son promedios semanales, ¿no? Y lo que dice usted es correcto, o sea, puede ser que la carga de entrenamiento sea porque sea de mayor volumen, aunque tenga menos intensidad. Pero si hay entrenamientos con mayor intensidad, aunque sean menos ejercicios, o sea, menos volumen, igual me va a dar una carga alta de entrenamiento. Entonces yo tendría que analizar de cerca qué fue lo que pasó. ¿Este entrenamiento me dio esos valores porque fue de alto volumen o este entrenamiento me dio esos valores porque fue de alta intensidad? Era eso más o menos, ¿no? El comentario. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Adelante. No, yo nomás, para el doctor Roberto, soy Roberto Hunde aquí de Hermosillo, Sonora. Me gusta saludarlo, maestro. Así es. No, lo que pasa es que yo veo que percepción que tienen los atletas, el entrenamiento es acumulativo también, te digo, es mi punto de vista, ¿no? Entonces ya en ese microciclo 2, pues obviamente resintieron en ese microciclo 1. Así lo interpreto yo, esa acción. Y coincido con usted, o sea, es la única explicación que le damos porque la carga fisiológica no subió. Una explicación es que tenga un efecto acumulativo, como bien dice usted, que es lo mismo que yo creo. Otra es que haya pasado otra cosa que los está estresando en este momento, ¿no? Que por eso sientan el entrenamiento más fuerte, aunque fisiológicamente no. Lo curioso es que la recuperación la sienten mayor que en la semana 1. Miren, esta es la recuperación. Aquí estaba en 3.9, que yo no dudo que esté bajo porque es la primera semana, o sea, sintieron fuerte el golpe. Ya la segunda semana, aunque sentían el entrenamiento más duro, se sentían más recuperadas al otro día. ¿Ok? En el microciclo 3 vuelve a bajar la percepción de entrenamiento y en el microciclo 4 coincido con el maestro Ung de que también ya la acumulación de los 4 semanas, aquí ya no aguantaban, o sea, ya tenían demasiado cansancio acumulado y aunque el entrenamiento no fuera tan fuerte o igual de fuerte que los demás, ya lo sentían ellas, ya lo sentían más duro, pues. Y la recuperación definitivamente bajó, comparación del pasado. Ahora, ¿cómo se va a reflejar esto en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es la otra variable que estamos hablando? ¿Cómo se vería este comportamiento donde la percepción de la carga va aumentando al final con la variabilidad? Y aquí tenemos la variabilidad. La línea negra es el equipo. Así estaban arriba cuando empezaron. La primera semana bajó, se mantuvo hasta la tercera semana y la última semana se fue para abajo. ¿Qué me dice esto? Que se están estresando. El efecto acumulativo que nos mencionaba el maestro Ung es precisamente lo que nosotros estamos observando aquí, porque cada vez más estresadas, aquí se mantienen, pero al final, la última semana, muy estresadas. Esto es en equipo. Pero si vemos individuales, vean, esta atleta me está moviendo todo. Esta atleta está súper estresada. Porque cada línea azul es un atleta. Sí, maestro, adelante. ¿Quería hacer otro comentario? No, quiero apagar el micrófono. Ok. Entonces, esta atleta me movió todos los números. Si quitamos esta, a lo mejor se compone un poquito la gráfica. Pero tenemos 3, miren. Esta está muy estresada. Esta iba bien y se me cayó al final. Y esta también iba bien y se cayó al final. Entonces, esta que se cayó, esta que se cayó y esta que se cayó, puede ser que sean las que me mueven los números grupales. También no hay que irnos tanto por el grupal, sino hacer un análisis individual a ver qué está pasando. Porque las otras, ahí la llevan, miren, no caen tan gravemente la última semana. Fueron 3 nomás.
Entonces lo que yo haría es agarrar estas tres y preguntarles qué pasó. A ver, ustedes tres, ¿qué pasó con ustedes? Y le hago el detective para saber qué está pasando, ¿no? A lo mejor no durmieron, a lo mejor también hay una disminución porque puede ser que anden en su periodo menstrual. O sea, hay muchos factores que lo pueden causar. Lo que sí es que están estresadas y yo necesito averiguar cuál es la causa. ¿Ok? Bueno, esta es una gráfica similar, pero del estrés. No, esta es una que me dice la relajación, que va bajando, y la otra es la misma, pero me dice el estrés que va subiendo. Se interpreta de la misma manera. Este otro estudio que quiero compartir con ustedes no es con voleibolistas, es con jugadores de hockey, pero les comento que es muy parecido porque es deporte intermitente. No en la forma de jugarlo, obviamente, pero sino en que las cargas son intermitentes, pues en eso se parece. En este estudio, aquí podemos ver los valores grupales también de variabilidad, cómo empezaron aquí y se fueron elevando y a lo último un pequeño bajón. Los valores grupales no me dicen nada realmente. Estos valores de acá me muestran la fluctuación de la variabilidad de un día a otro. Entre más, si por ejemplo a un atleta le amanece alta y luego el otro día baja y luego alta y luego baja y el otro día alta y el otro día baja, quiere decir que está fluctuando. Entonces mi coeficiente de variación va a ser más grande. Y si el coeficiente de variación es más bajo, quiere decir que está fluctuando menos, que todos los días amanece parecida a su variabilidad. Entre más abajo esté, mejor. Quiere decir que van asimilando mejor las cargas de entrenamiento. Entonces, este valor que está aquí elevado y va bajando el coeficiente de variación me indica que van asimilando mejor las cargas de entrenamiento. Este también fue un campamento de 4 semanas, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve la carga de entrenamiento del TRIMP? El TRIMP o frecuencia cardíaca es este gris y el negro es la carga externa. Entonces, fíjense que la carga externa son los ejercicios que hicieron. Entonces, la primera semana andaba en 600, luego subió a 800 y casi a 900 la tercera semana. Quiere decir que la carga externa iba subiendo, pero la carga interna no va subiendo. Y al contrario, en la última semana se bajó la carga externa porque fue una semana de competencia, pero la carga interna se bajó bastante. Si nosotros hacemos un ratio entre carga interna y carga externa, podemos ver que al principio la carga externa producía mucha carga interna, o sea, se cansaban pues. Y a medida que van pasando las semanas, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Esta tendencia de cada vez menos es un indicador inequívoco de que se están adaptando bien a las cargas de entrenamiento. Cada vez la carga externa les produce menos carga interna. Y esto es bueno, es lo que esperamos ver. Que cada vez se estresen menos con el mismo ejercicio. ¿Ok? Entonces, si nosotros usamos estas mediciones en nuestros equipos, podemos verificar si nuestro entrenamiento está funcionando o no está funcionando. Fácilmente se puede hacer en voleibol también. Este es el caso de un atleta individual, cómo sus valores de variabilidad fluctuaban, a veces subían, a veces bajaban, y esta es la tendencia que les digo, este es el ratio interno-externo. O sea, al principio, el primer día, el entrenamiento le causaba mucha carga, y a medida que va avanzando el entrenamiento les causa menos, luego se vuelve a fatigar, luego se recupera, luego se vuelve a fatigar, y luego se recupera, y luego se vuelve a fatigar. Pero la tendencia va hacia la baja. Y eso es lo que queremos ver, que cada vez le produzca menos estrés el entrenamiento que les estamos poniendo. Ahora, ¿qué pasó con el rendimiento? Bueno, estas gráficas lo único que significan es que las atletas que tenían mejor variabilidad, tenían mejor rendimiento. Es lo que significan estas gráficas. Aquí es agilidad, sprint de 40 metros, acondicionamiento aeróbico y capacidad de sprint repetidos. Todas estas indicadores de rendimiento físico estaban relacionados con variabilidad. Las chicas, esta es selección mexicana femenil, ¿no? Las chicas que tenían mejor variabilidad también mostraban mayor mejora en el rendimiento después de las 4 semanas. Entonces también por ese lado es importante medir la variabilidad para poder saber si nuestras chicas o chicos van a mejorar su rendimiento al final del entrenamiento. Y estos son la interpretación individual de varias. Les puse 4 casos aquí porque son 4 casos totalmente diferentes. Vamos a ver el primero. Les comentaba ahorita, necesitamos establecer límite superior e inferior. Este comportamiento fue el típico de todas las chicas, ¿no?
el 80% de las chicas presentó esta tendencia. Era un campamento donde estaban concentradas en una villa, dormían ahí, no podían salir y tenían entrenamiento matutino de hockey, entrenamiento vespertino de hockey y tenían acondicionamiento físico en la mañana, acondicionamiento físico en la tarde y a mediodía pesas. Entonces, ellas no estaban acostumbradas a esta carga de entrenamiento. O sea, cuando ellas estaban en sus, porque fue una concentración de selección mexicana, cuando ellas estaban en sus estados, si acaso entrenaban una vez al día, pues, ¿no? Pero ahora en este campamento entrenaban 2 veces diarias y aparte sesiones de condicionamiento físico, además de lo técnico táctico. ¿Y qué pasó? Su variabilidad empezó a bajar en las primeras 2 semanas. Y a partir de la tercera semana se recuperaron y al final bajó. Este es un comportamiento típico que deseamos. Esto es lo que queremos ver. Está midiendo el cansancio. Déjame silenciar. Disculpen. Si alguien quiere comentar algo, abra el micrófono porque lo silencié para que no haya ruidos. Esto es lo deseable, le digo. ¿Por qué? Porque queremos que como es un estímulo novedoso, sabemos que va a bajar la variabilidad, pero ¿qué queremos? Que a la tercera semana se recuperen, que fue lo que pasó. A lo último baja porque es una etapa competitiva y esto es normal también. El hecho de que baje al final es lo que estamos esperando ver porque aumenta la intensidad en la etapa competitiva. El otro caso que tenemos aquí es el de esta otra chica. Esta empezó arriba, empezó a bajar y terminó abajo al final de las 4 semanas. Nunca tuvo una tendencia de recuperación. Esta chica no mejoró su condición física, empeoró. O sea, al final cuando le evaluamos su rendimiento, estaba peor que al principio. O sea, esta tendencia no es buena. Hay que tener cuidado con esta tendencia a la baja y constante. A lo mejor no está fuera de los límites, pero el hecho de que sea la baja y que no muestre una recuperación, quiere decir que no está asimilando bien las cargas de entrenamiento y se vio evidenciado con una falta de mejora en su rendimiento físico. Esta otra chica fue muy evidente lo que pasó porque en la primera semana se lesionó. Entonces, todas las primeras 3 semanas se la pasó sin hacer nada porque estaba lesionada. Y luego se recuperó en la última semana y se reintegró al entrenamiento en la semana 4. O sea, ahí estuvo acompañándonos, pero no hacía nada, pues, ¿no? Estaba recuperando una lesión. En la última semana se recuperó, empezó a entrenar y ¿qué creen que pasó? Va para abajo su variabilidad y luego se recupera. Eso es lo deseado. ¿Por qué? Porque no estaba entrenando. En el momento en que recibió el estímulo de entrenamiento, se tiene que estresar. Era lo que queríamos. Pero también, ¿qué queremos? Que se recupere. Esto quiere decir que asimiló bien las cargas de entrenamiento la última semana. ¿Ok? Y la otra chica que les quiero mostrar, esta es todo lo contrario de la segunda. Esta empezó bajo y fue una tendencia a la alta. Todo el campamento fue hacia arriba, su variabilidad. Esta chica fue la que mayores mejoras tuvo en su condición física. Fue la que un brinco más grande dio en su rendimiento físico al final del campamento. Entonces, si tenemos una chica que va aumentando su variabilidad, podemos inferir que le va a ir bien a la hora de qué tanta ganancia tuvo en este entrenamiento, porque nunca mostró que las cargas de entrenamiento le estresaran realmente. A lo mejor hasta le traía algún estrés psicológico allá de su casa y el entrenamiento le sirvió para relajarse. Quién sabe qué haya pasado, pero fue la que más mejoró, ¿no? Fue la que tuvo mejoras más marcadas. Bueno, pues eso es todo lo que les quería compartir de los estudios que hemos hecho nosotros. No sé si aquí hay algún comentario, una pregunta que alguien quiera hacer. Profe. Adelante, sí. Usted comentaba sobre, soy Pedro Marín de por allá de Caborca. Dígame. Usted comentaba de que lo que el entrenador quiere es que tenga un estrés, ¿verdad? Y luego tenga una recuperación. Así es.
Así es, sí. Bueno, y entonces, por ejemplo, el entrenador, ¿qué hace para cuando ya el atleta llega su momento de estrés y luego viene la recuperación? Pero el entrenador, ¿qué hace para que el atleta tenga esa recuperación después del estrés? Pues básicamente lo que yo me imagino que usted me está preguntando es la periodización. O sea, ¿qué es la periodización? Un esquema típico de periodización es poner un microciclo de carga baja, luego media, luego alta, y luego que sería un microchoque, y luego un micro recuperatorio. Entonces lo que estoy haciendo es ir acumulando estrés en las primeras 3 semanas, y en la 4ª semana hago un micro recuperatorio donde bajo significativamente la carga, con la intención de que el atleta se recupere y provoque esa supercompensación que hablamos al principio. Entonces, estar jugando con las cargas, elevando y bajando cargas, eso es lo que tiene que hacer el entrenador. No sé si era a lo que se refería. Sí, 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 a eso. Muchas gracias, profe. No de qué. Buenas tardes, doctor. Edgar, levantó la mano Edgar, ¿verdad? Sí. Adelante, Edgar. Sí, muchas gracias. Sí, lo que pasa es que yo quería saber, por ejemplo, usted mencionaba que se aplicaba una encuesta para medir, ¿no? Lo que viene siendo el estrés, en este caso de los o de las atletas más bien. Entonces, esta encuesta era mi duda cuál era y realmente si simplemente cuál es este tipo de encuesta para medir ese estrés. Sí, aquí está, se las voy a poner. Sí, por favor. Es esta. Es muy simple, es muy sencilla, pero por más sencillo que parezca, es científicamente válida. Esta está referenciada en los artículos científicos. Se llama TQR. TQR, muy bien. Sí, que básicamente es recuperación percibida. Y nada más le preguntas, ¿qué tan recuperado te sientes en esta escala? Y ellos te contestan, poco recuperado, moderadamente recuperado, bien recuperado. Y a como te contesten, tú le asignas este puntaje y ya vas sacando los puntos, digamos, la valoración numérica o cuantitativa de su recuperación para poder sacar promedios y eso del equipo. Ok, muchas gracias. ¿No hay de qué? Si había otra duda, Orlando, ¿querías preguntar algo? Sí, buenas noches, doctor. Por ejemplo, ahorita, al casi el principio del conversatorio, nos hacía con referencia a lo de la frecuencia cardíaca en reposo y los rangos de trabajo. La pregunta es, por ejemplo, ¿cuál fue la fórmula que utilizó para sacar la frecuencia cardíaca máxima? Ya sea que, por ejemplo, hay una que es muy popular, la de 220 menos la edad, sin embargo, tiene un margen de error, ¿no? Entonces, la cuestión era si aplicó esa fórmula o aplicó otra fórmula ya para posteriormente sacar la fórmula de carbón. Sí, tienes razón, Orlando. Mira, hay ecuaciones para predecir la frecuencia cardíaca máxima. Lo que sí te puedo decir es que ninguna es precisa. 220 menos la edad es la más común, es la de Carbonen, ¿no? La que mencionas. Incluso Polar la utiliza por default en su software. Pero si tú quieres saber la frecuencia cardíaca máxima, nada más hay una manera de saberlo. Es sometiendo al sujeto a una prueba de esfuerzo máximo. O sea, una prueba donde tú vayas aumentando el esfuerzo aumentando el esfuerzo hasta el agotamiento y que ya no pueda más, donde ya llegó a su máximo. Y luego ves cuál fue la frecuencia cardíaca que mostró en su esfuerzo máximo y esa es. Por decirte algún ejemplo, ¿no? Yo tengo 46 años. Según la fórmula de 220 menos la edad, mi frecuencia cardíaca máxima debería ser 174. Yo te puedo decir que cuando yo voy a jugar y uso pulsómetro, alcanzo frecuencias de 185. O sea, estoy 10 latidos arriba de la predicción de la ecuación. Ninguna ecuación te lo va a predecir de manera precisa. La única forma que yo te recomiendo que uses la ecuación es cuando no tengas posibilidad de poner una prueba máxima. Ahí sí. Adelante, porque si no la puedes poner, pues no va a haber otra forma de saberlo. Ok, muchas gracias. Y ya con base a ello, por ejemplo, vamos a suponer que 220 menos la edad
y ya teniendo a la mano la frecuencia cardíaca en reposo, ya se aplicaría la fórmula con base a la intensidad de entrenamiento, ¿no? Así es, eso ya puedes Ajá. calcular la reserva y esta reserva ya te va a poder dar un valor relativo de su intensidad de entrenamiento. Ok, muchas gracias, doctor. No hay de qué, Orlando. No sé si hay alguna otra duda, preguntas. Nunca se vio, en este caso, solamente fue, digamos, eso lo físico, ¿no? Porque tal vez el estrés podía llegar, ¿no? De otras áreas. En este caso, bueno, ciertos problemas que se concentraron y que nunca habían estado en esa situación, porque tal vez no sé si era de alto o mediano rendimiento. Entonces ya como son más horas de entrenamiento, ahí podía haber una especie de alteración, digamos, de los datos, ¿no? En este caso solamente fue la cuestión física. Esa es mi pregunta. Sí, es una duda muy válida y tiene toda la razón. No medimos estrés psicológico en este estudio y es importante medirlo porque el sistema nervioso autónomo se altera con estrés fisiológico, pero también con estrés psicológico. Lo altera igual. Entonces, por ejemplo, en las chicas de hockey, la selección mexicana de hockey era previo a los Juegos Olímpicos Juveniles. Y entonces era la preselección y iba a haber corte, pues. Las iban a cortar en la última semana para ver quién se queda y quién se va del equipo y quién va a ir a las Olimpiadas y quién no. Entonces, en esa última semana, las chicas estaban súper estresadas desde el punto de vista psicológico porque no sabían si iban a quedar o no en el equipo y se mostró, su variabilidad cayó al final. Y eso estábamos esperando porque sabíamos que iba a haber un estrés psicológico, pero no lo medimos. Entonces, efectivamente, la observación es muy pertinente. Cada vez que hagamos un estudio donde vamos a analizar el estado de estrés, hay que ver todas las diferentes fuentes de estrés. Por eso les decía que también hay que ver, por ejemplo, si se desvelan y toman alcohol, van a amanecer fritos al otro día, definitivamente. Si, una anécdota que les puedo compartir, el doctor José Naranjo, que me ha tocado afortunadamente colaborar con él. Él fue fisiólogo del equipo del Sevilla en la primera división de fútbol español y les tomaba la variabilidad y tenían un jugador que siempre andaba por los suelos y ya empezaron a investigar y averiguaron que lo que pasaba es que acababa de nacer su hijo, pues tenía un bebito recién nacido en casa y el amigo no dormía y eso lo tenía muerto, ¿no? Su variabilidad estaba por los suelos, entonces hay que averiguar qué está pasando con los chicos. Se puede ser una enfermedad que se haya contagiado un resfriado o algo. Puede ser que esta situación que no esté durmiendo bien. Puede ser que tenga estrés psicológico y lo esté afectando. Si son alumnos escolares, puede ser que estén en semana de exámenes. Todo eso afecta y cuenta, porque aunque sea estrés psicológico, el organismo está estresado igual y no va a asimilar las cargas de entrenamiento físicas de la misma manera. Entonces, de igual manera, tenemos que cuidarlo. Sí, muy buena pregunta. ¿Algún otro comentario? Creo que por ahí están preguntando por el chat, doctor, ahí no sé si. Ok. Al momento de hacer carga a una persona que viene de lesión, aumenta su límite. No entendí la pregunta del límite, no sé a qué se refiere. Pruebas la psicología del deporte para identificar Me baja. imagino que rendimiento hay que decir. Su límite de rendimiento. O sea, referí con el rendimiento, me imagino. O su variabilidad, como usted le llama. Ok, pues en realidad no, la variabilidad se toma en un estado relajado preferentemente para ver cuáles son tus rangos normales. Si tienes una lesión, no debía de cambiar esos límites, tienen que ser los mismos, ¿no? Y la fuente de estrés puede ser otra, ¿no? A lo mejor psicológica en el sentido de decir de que no se siente a gusto, que tiene miedo de volverse a lesionar.
pero sus niveles de variabilidad van a ser los mismos. Pueden mejorar los niveles de variabilidad con la condición física. O sea, personas que tienen mejor condición física tienen niveles normales más altos. Personas que tienen menos condición física tienen niveles normales más bajos, eso sí. Dice, Muy bien. aplica la psicología. Sí, en pruebas aplica la psicología al deporte, porque miren, cuando tú pones una prueba física, tienes que ver qué tan motivado está el sujeto para hacer la prueba. Les cuento una anécdota muy clara. Estábamos evaluando un equipo de fútbol soccer y queríamos poner una prueba máxima, que es la del Kurznavet, la de los VIPs. Y esa prueba es máxima, pues es esfuerzo máximo. Y entonces, antes de empezar la prueba, escuché a los chicos que se estaban poniendo de acuerdo y decían, oye, nos van a poner otra vez la prueba del Kurznavet. ¿A qué nivel nos salimos? Le decía uno al otro. Llegamos hasta el 8. No, vamos a correr hasta el 9 y al 9 nos salimos. O sea, ya se estaban poniendo de acuerdo a qué nivel iban a salir. Desde antes de poner la prueba, o sea, y tú te tienes que salir cuando ya no aguantas, pues no cuando no quieras seguir haciendo la prueba. Entonces, si no estás motivado para hacer la prueba, no es válido el resultado. Entonces, sí afecta la cuestión psicológica. El sujeto tiene que estar convencido de que va a hacer su máximo esfuerzo en la prueba para que tenga validez. Porque si por alguna razón no quiere someterse a las pruebas, pues no, te va a engañar. El resultado no va a ser real. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, aquí ya acabaríamos la plática. Les agradezco a todos de verdad no nada más su presencia, sino sus comentarios muy interesantes que me hicieron. Y si quisieran ustedes saber más de este tema, les causa inquietud y quieren saber cómo usar la variabilidad, cómo interpretarla, cómo usar la frecuencia cardíaca, cómo ver las cargas de entrenamiento, podemos hacer otras pláticas, se pueden acercar a nosotros cuando quieran. Ahí les puse mi correo al principio. Se lo pueden poner, es roberto.gonzalez@us.mx. Si quieren comunicarse conmigo y tratar cualquier tema, adelante. ¿Okay? Aquí está el correo por si lo quieren ver. Para mañana, eso para comer ahorita. Vamos a ir a un restaurante. ¿Cuándo? ¿Ahorita? De esos de... Bien, pues muchas gracias. Aquí terminaríamos la sesión entonces. De nuevo les agradezco su presencia. Cualquier cosa ya saben, estoy a la orden. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Creo que por ahí tienen la mano levantada, profe. Héctor, ¿tiene pregunta, Héctor, o se le quedó la mano arriba? No, sabe que tengo inquietud y me gustaría ver cómo lo va registrando en el Excel. Ahorita que mencionaba de que llevaba el registro de la frecuencia cardíaca y luego aplicaba lo del TRIM. Entonces me intriga el saber cómo lo va registrando. No sé si sea posible mostrar su trabajo. Lo del TRIM, ¿le da curiosidad? Ajá. Déjeme ver si tengo... voy a abrir uno de los archivos que tengo ahí. Voy a mostrar uno de las chicas de hockey. Ok, gracias, doctor. Voy a encontrarlo. Ya se está abriendo.
En lo que abre el archivo, doctor. Entonces usted toma de los indicadores que le da el HRV, solamente toma el RMSD. Sí, en este caso sí, la RMSD. Pero no la saco de Elite propiamente. Les mostré la Elite como una alternativa casera, por así decirlo, pero para estudios de investigación lo que hacemos es exportar los datos y analizarlos en Cubios, ¿no? Que es un software especializado. Bueno, voy a compartirlo del Excel, ¿no? A ver. ¿Se ve? Está cargando, doctor. Me dice si se ve, ¿no? Aún no se ven, se está cargando. A ver, ¿qué habrá pasado? Déjenme ver si puedo otra vez. ¿Ya se ve? Está cargando, doctor. Caray. ¿Y ahí? Sí, ya. Ahí está, doctor. Ok. Bueno, miren, este es un Excel. En cada pestaña hay una sesión de entrenamiento. Y lo que es que se exportan del Polar al Excel. Entonces, lo que tenemos en esta columna son los valores absolutos de frecuencia cardíaca. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos que sacar es la frecuencia cardíaca de reserva. Entonces, supongamos que esta atleta, son valores ficticios, voy a hacerlo más grande para que se alcance a ver. Supongamos que esta atleta, su frecuencia cardíaca mínima sean 50. Entonces, le vamos a poner igual a este valor menos 50. ¿Ok? Dividido entre su frecuencia cardíaca máxima, supongamos que sean 200 menos 50, que esa es la reserva. ¿Estamos? Entonces me va a dar un porcentaje que es la frecuencia cardíaca de reserva. ¿Hasta aquí vamos bien? Con valores ficticios de máximo 200, mínimo 50. ¿Estamos? Bueno, una vez que meto la ecuación, lo que hago nada más es arrastrarla al resto de los valores, ¿no? Y ya está, ya me saca la frecuencia cardíaca de reserva de cada valor de cada segundo de entrenamiento. ¿Ok? Si yo grafico la sesión de entrenamiento, vamos a ver qué pasó en la sesión de entrenamiento. Esta es la frecuencia cardíaca, se fijan, muy intermitente. O sea, tengo una variedad de latidos, ¿no? Desde 60 hasta casi 180, 170 por aquí, 168, 169, de manera intermitente. Esta es la característica de un entrenamiento típico intermitente, ¿ok? Entonces, ya está convertido aquí a frecuencia cardíaca de reserva. Ahora, la ecuación para calcular el valor del lactato tiene que ver si es hombre o si es mujer. Ahorita no me acuerdo bien cuál es la ecuación, pero déjenme ver si puedo. La tesis de Janet debe tener la ecuación. Déjenme abrirla. Profe, anteriormente me parece que comentaba que en dependencia de la zona de entrenamiento va a ser el nivel de lactato, ¿no? Así es, pero ya hay una ecuación genérica ya establecida. Entonces, déjenme ver si... Aquí está la ecuación para mujeres. Es 0.86 multiplicado por E a 1.67 por la frecuencia cardíaca de reserva. Entonces 0.86, aquí lo voy a poner, va a ser igual a 0.86 multiplicado por el logaritmo neperiano, que es 2.7172, entonces vamos a poner 2.7172 elevado a la, y va a ser 1.67 multiplicado por la frecuencia cardíaca de reserva. ¿Sí está clara la ecuación?
¿Sí? Sí. ¿Ok? Esto nos va a dar el valor de trim, no, el valor del factor de ponderación de esta intensidad. ¿Ok? Y así arrastramos la fórmula, ya me va a dar los valores de ponderación de las diferentes intensidades. ¿Ok? Porque estoy tomando de referencia la frecuencia cardíaca de reserva para meter la ecuación. Ahora, lo que tengo que hacer es multiplicar los tres factores que dijimos que era el tiempo, la frecuencia cardíaca de reserva y el factor de ponderación se multiplican. Entonces, el tiempo es 1 segundo, pero como la ecuación de Trim me dice que es 1 minuto y estoy calculando 1 segundo, realmente el tiempo es 1/60 parte de minuto. Entonces lo que voy a poner aquí es 1 entre 60, porque eso es lo que representa 1 segundo. La 60ª parte de 1 minuto. ¿Ok? Entonces ese es el tiempo, 1 segundo. Multiplicado por la frecuencia cardíaca reserva y a su vez multiplicado por el factor de ponderación. Y entonces ya me da el valor de trim de este segundo. Esta es la carga de entrenamiento de este segundo nada más. Cuando yo arrastro la fórmula, me da la carga de entrenamiento de cada uno de los segundos de toda la sesión de entrenamiento. ¿Ok? Entonces, ya que tengo calculados todos los segundos de toda la sesión de entrenamiento, lo que le pido al Excel al final es que me lo sume. ¿Ok? Y entonces aquí ya nada más le pongo, hazme la suma. Hazme la sumatoria de todos los valores de aquí arriba. De cada uno de los segundos de toda la sesión de entrenamiento y ya me da, este es el trim total, digamos. Son 152 unidades arbitrarias con estos datos. Como les digo, a lo mejor a ustedes se les hace complicado, más o menos complicado, pero ya que tienes las ecuaciones aquí, por ejemplo, yo ya tengo las ecuaciones aquí. Lo que voy a hacer es copiarlas y me voy a ir a la siguiente sesión de entrenamiento. Aquí. Y las pego. Y ya las tengo. Las arrastro y ahora ya puedo calcular el trim de la segunda sesión de entrenamiento. Así de fácil. Porque ya tengo las ecuaciones. Nada más le pido al Excel, hazme la sumatoria de esta sesión. Esta sesión fue de 74. Esta sesión fue de 152. Fue casi el doble carga de entrenamiento en esta sesión que en esta que fue de 74. Pero la saqué muy rápido la segunda vez porque ya tenía las ecuaciones capturadas. Ok. No sé si eso resuelve la duda, ¿quedó claro o quiere que lo explique más despacio? Sí, está bastante interesante, doctor. Muchas gracias. No, no hay de qué. Bueno, pues si no hay más preguntas o comentarios, terminamos con la plática. Muchas gracias. Hasta Buenas luego. noches. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego.